Bendecidos. Amén, gloria a Dios. Y con esa misma actitud vamos a abrir este culto para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? A través de todo lo que hagamos el día de hoy, ¿verdad? Con la escuela dominical que también terminó hace unos cuantos minutos, y vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios por este día. Y también, hermanos, cuántas verdades, ¿verdad?, Dios no nos ha dado. Y una de esas es que solo en Jesús nuestra fe está en Él, y nuestra esperanza y nuestra canción, amén. Todo lo que hagamos es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También hemos estado hablando estas semanas, el pastor que ha estado predicando del agua, ¿verdad?, que satisface, que es Jesucristo, nuestra sed. Y gloria a Dios por eso también. Y hermanos, vamos a seguir entonando esos cantos para la honra y gloria del Señor, pero no antes sin dirigirnos al Señor Jesucristo con una oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado, por la vida y la salud. Gracias nuevamente por este domingo, Padre, que podemos estar aquí alabándote y exaltándote como hermanos, como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que tú aceptes nuestros cantos, nuestra adoración y todo lo que hagamos el día de hoy, Padre, las ofrendas, Padre, y acepta esto como olor fragante, Señor. Te damos gracias y te damos toda la honra y gloria. Y gracias, Padre, nuevamente por la salvación y porque tú nos has preparado una morada para estar contigo más allá, Señor, del sol, como dice este canto que estaremos entonando. Y gracias, Padre, porque cuán glorioso será esa mañana en la que tú vengas por tu pueblo, por aquellos que confiaron en ti. Y te damos gracias nuevamente por la salvación, por morir en la cruz por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, acepta esto, alabanza, Señor, como ofrenda para ti, Padre. Más allá del sol, más allá del sol. ¿Cómo están los hermanos, Yo tengo hermanos? un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Una vez más, juntos. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor.
esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador y amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Alaba a la iglesia. Desde nacer hasta morir, sé el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Juntos, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendrá. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendrá. Amén. Jesucristo es suficiente. Por eso el Padre nos envió a un Salvador, porque Él sabía que era lo que necesitábamos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo
por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos. Canta, iglesia. Jesucristo basta. Esto es verdad. Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Gracias, Señor. Y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En Jesús confiamos, hay descanso en Él. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En Jesús confiamos, hay descanso en Él. Amén. Ahora tendremos la lectura bíblica. Es para mí un gozo estar entre ustedes adorando a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Dios les bendiga. Tengamos nuestra lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 4. Y estaremos dando lectura a los versos 15 al 20. Hagámoslo alternadamente. Juan 4, 15 al 20 dice así: La mujer le dijo: Señor,
dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Dios bendiga su palabra. Tomémonos un tiempo para ir a Él en oración. Nuestros niños salen mañana para su campamento, así que estemos orando por eso. Como ustedes ya saben, Venezuela está pasando por una tragedia. Intercedamos también por ellos. ¿Tendrá usted alguna petición en esta mañana que quisiera que oremos? Levantemos nuestra mano, claro. Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vayamos a Él en oración. Gracias, Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte y su resurrección, ya que a través de esta obra ha eliminado todo obstáculo a nuestras oraciones. Al haber perdonado nuestros pecados, al reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, gracias porque hoy podemos experimentar la paz con Dios. Gracias por su amor, por su gracia y misericordia, por su cuidado tan especial, por guardarnos, sobre todo confiando en usted y continuando buscándole. Gracias también por librarnos de todo mal. Y es por eso que en esta mañana, con toda reverencia, le adoramos, reconociendo su grandeza, la cual no tiene límites. Usted es el Dios Todopoderoso. Reconocemos su gloria y su majestad. Gracias por ser nuestro Rey. Reconocemos también que usted está en control de nuestro presente y de nuestro futuro. Señor, nuestras vidas están en sus manos, porque usted es el soberano, el que gobierna en el cielo y en la tierra, y que nada se le escapa de sus manos. Reconocemos también, Señor, en esta mañana que usted es un Dios santo y que usted no se complace de la maldad. Es por eso que reconocemos nuestras muchas faltas. Hemos pecado contra usted, Señor. Queremos confesar nuestros pecados y pedirle que nos perdone y que nos limpie de nuestra maldad. Señor, gracias por su obra de santificación, la cual usted continúa cada día. Y esa es nuestra esperanza, ser más santos en la práctica como usted es santo, Señor. Gracias por cada oportunidad que usted nos da para crecer. Señor, le pedimos que nos ayude a cuidar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Ayúdenos a cuidarnos de la hipocresía. Su palabra dice que porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Ayúdenos a ser íntegros delante de usted. Usted que todo lo sabe y lo conoce. Llénenos de temor, Señor. Agradecidos también por su gran bondad, su generosidad. Señor, usted ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Nos ha dado más de lo que hemos necesitado o nos merecemos. Usted ha provisto de un techo, de un abrigo, alimento, de seres queridos. Oh Señor, estamos
contentos, satisfechos, estamos agradecidos. Pedimos, Señor, que usted siga bendiciendo su iglesia, Manuel, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros jóvenes y nuestros niños. Le pedimos que se manifieste, Señor, de acuerdo a cada necesidad. Usted ha visto las manos que se han levantado en muestra que le necesitamos grandemente. Pedimos que usted continúe guiándonos en todo, siga cuidando de nosotros, ya que usted es nuestro buen pastor, Señor. Rogamos por la salvación de nuestros seres queridos. Señor, bendiga a nuestros enfermos. Gracias por el cuidado que ha tenido de ellos, al proveer de alguien quien les cuide, de su medicina, de su cuidado. Recordamos a nuestra pequeña Zaret, a Omar, nuestro hermano Héctor Rodríguez, nuestra hermana Celsi, su hija Janet, nuestras hermanas Antunes. Manifiéstese en sus vidas, Señor, que en todo momento experimenten su presencia, su cuidado, y que no les falte la fe, Señor, para seguir confiando y dependiendo de usted. Gracias por permitirnos tener el campamento de niños. Oh Señor, gracias por proveer de una directora, de obreros, aún en lo económico usted ha provisto. Gracias por los padres que están invirtiendo en el crecimiento espiritual de sus niños. Señor, pedimos que usted use este campamento para la salvación y la edificación de todos los que participaremos. Señor, mueva su iglesia, Manuel. Pedimos por Venezuela. Señor, nos compadecemos de su tragedia. Pedimos que usted en este tiempo sea su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio. Y que muchos a través de esto puedan venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Use la iglesia en Venezuela y en todo el mundo, Señor. Gracias, Señor. En usted confiamos y dependemos. Le amamos con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento por un momento. Queremos dar la bienvenida. Queremos saber si alguien está con nosotros por primera vez. ¿Hay alguien? ¿Sí? Es una bendición tenerle. Sea bienvenida. Esperamos como iglesia ser de bendición. Muy bien, todos los demás somos de casa. Bienvenidos, hermanos. Nuestro hermano Abdiel nos va a guiar en un canto y le invito a salir de su asiento y démonos la bienvenida unos a otros. Tomemos asiento. Gracias, hermano Abdiel.
Y ahora es el tiempo de adorar a nuestro Señor a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas. El Señor en su palabra nos dice claramente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que demos con alegría, con gratitud y con amor al Señor. Uno de nuestros hermanos nos estará guiando. ¿Cómo no estar agradecido con Dios si todo lo que tenemos proviene de Él? Vayamos con acción de gracias a nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque has sido sumamente bueno con nosotros. Nos das más de lo que merecemos, Señor. Agradecido, Señor, por el techo, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo que tú provees día con día, Padre. También, Señor, queremos dar gracias, Señor, porque siempre tienes el cuidado de cada familia, de cada hogar, de tu iglesia, Emmanuel, Señor. Agradecemos, Señor, también, Señor, porque sabemos que todo lo bueno proviene de ti, Padre. Orando también, Señor, por el que tiene necesidad, Señor, de un trabajo, de un techo, Señor. Te pedimos que les proveas, Señor, cuál sea su necesidad, Padre. Agradecemos también, Señor, porque tú tienes siempre el cuidado de nuestras vidas y de la iglesia. Te pedimos que al recoger las ofrendas y los diezmos, Señor, nos des la sabiduría para saber dirigirlas de acuerdo a tu voluntad, Padre. También, Señor, damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo. Sigue ayudando a tu iglesia, Emmanuel. Te adoramos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Pueden ponerse en pie para cantar este himno? Estoy seguro, hermano, que en tu caminar con Cristo alguna vez dijiste, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Esa creo que debe ser una de las expresiones que un verdadero creyente que haya conocido a Cristo en algún momento tiene que haber dicho, ¿por qué? Y es que viendo nuestra debilidad, hermanos, y estos hermanos que compusieron este himno traían esta idea, ¿por qué? No sé por qué la gracia del Señor
se dio a conocer a mi vida. Ahora, también, miren cómo dice el coro, mas yo sé que sí, soy pecador, débil, pero yo sé en quién he creído. Y eso, hermano, es esperanzador. Y es mi deseo que cuando cantemos este himno, sí, recuerdes tu pecado, nos arrepintamos, yo también lo voy a hacer, soy pecador, pero también encontremos esperanza y lo cantemos confiando en que Él nos va a llevar a sus moradas. Yo sé en quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él la paz encontraré. Juntos, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Amén. No sé por qué su Espíritu de Dios convence de pecar, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Esta es solo la iglesia, ¿ok? No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Qué bueno saber eso, hermanos. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos, hermanas. Abramos la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Ya hemos leído esta porción, hemos estado hablando las semanas pasadas de esta conversación que el Señor Jesucristo tuviera con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. El pasaje que leímos es cuando el Señor le pidió agua y ella lo cuestionó porque él, siendo un hombre, además judío, le pedía a una mujer que le diera de beber, y Jesús le responde: si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella también, un poco quizás con sarcasmo, le dijo: si no tiene ni con qué sacarla del pozo y este es hondo, ¿cómo puede? ¿De dónde tienes tú el agua viva? Y Jesús le dijo: el que vuelva a tomar agua de este pozo volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él, en ella, una fuente de agua que brote para vida eterna. Y allí entra el texto de esta mañana. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua viva de la que tú estás hablando, dámela a mí, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y ya usted ha leído eso, vamos a pensar y meditar en eso. La última vez hablábamos de esa agua que ahora está ofreciendo el Señor, el agua que satisface la sed del alma, y quisiera que pensáramos en la sed de la vida y su satisfacción de ella en Cristo Jesús. Con esa semejante oferta que el Señor le hace a esta mujer, el Señor deja al descubierto quién era en verdad la persona necesitada. Primero Él le dijo: dame de beber, como que si Él era el necesitado, y la verdad es que tenía sed. Pero ahora Él, al ofrecerle a ella el agua viva, el agua que calmaría toda sed para siempre, eso pone al descubierto quién está en el lado de la necesidad. Agua viva, decíamos la última vez, que tiene referencia a la salvación completa, al paquete de salvación que Dios nos da en el Señor Jesucristo. El agua viva es la única sed que saciará la sed, porque agua viva significa la obra que Dios quiere hacer en tu corazón y en el mío, o sea, la salvación total de nuestro ser. Pero pensando en agua y en sed, el ser humano tiene dos clases de sed: una sed física y una sed espiritual. Esta se ilustra, la sed espiritual del ser humano es ilustrada en la Biblia de varias maneras. Por ejemplo, allá en el Salmo 42 se ilustra cuando un ciervo, o sea, con C, ciervo, un animal de la familia de los venados, sediento, busca aguas, y dice el Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínense ese animal buscando agua para beber porque está sediento. Hay una sequía enorme y no hay agua corriente, y él va a los lugares donde corría el agua solo para encontrarse un terreno seco y partido por la sequía que había. Y dicen los que más saben que este venado, en las grietas de la tierra seca donde corría el agua, ponía sus narices y allí le hacía, eso es bramar. Eso es lo que significa bramar en el Salmo 42:1. El venado bramaba tratando de extraer el agua profunda porque tenía sed. Así ilustra el Salmo 42:1 la sed del alma. Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como ese siervo que hace, esa sed nada ni nadie la satisface, solo el Señor. También en Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y la Biblia en el Nuevo Testamento enseña que la palabra Dios la usa como agua para limpiarnos, para renovarnos, para transformarnos. Los seres humanos saben inmediatamente cómo saciar su sed física, pero su sed espiritual, eso es un asunto totalmente diferente. Dentro de nuestros corazones, los hombres sentimos una sed de propósito, de sentido, de significado, de satisfacción, de realización, de algo que falta en nuestro ser, en nuestro corazón. Algo que llene el vacío, el hueco, la soledad en la que muchos de nosotros vivimos, aunque haya personas en nuestro entorno. Tenemos sed de liberación de la sensación de estar perdido, de ir vagando siempre y no encontrar algo por qué vivir. Tenemos sed de libertad de la ansiedad, del estrés, de la presión indebida. Por eso Jesús le ofrece a esta mujer que iba a deshoras del día a sacar agua del pozo, al cual tendría ella que volver porque la sed volvería. El que beba de esta agua, dijo Jesús, siempre tendrá sed. Y decíamos la semana pasada
que ese pozo representa todo lo que el mundo ofrece a aquel que anda satisfaciendo su sed interior, esa sed espiritual que no puede saciar con lo que este mundo ofrece. Entonces tratemos de explicar un poco lo que hay en estos versos a partir del verso 15, por la respuesta que esta mujer da al ofrecimiento del agua viva. Dice la mujer en el verso 15: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Su respuesta indica dos cosas. Primero, que ahora estaba interesada en la oferta que Jesús le estaba haciendo. Y segundo, que todavía no entendía lo que quería decir con agua viva. Ella estaba pensando en el agua líquida que ella fue a sacar del pozo. Pero a partir del verso 16, Jesús le dejó a un lado todas las metáforas y le habló con franqueza. Digo metáforas porque él está usando el agua viva para hablar de la necesidad que llevamos por dentro. Él usó el agua que esta mujer sacaba del pozo para hablarle de la necesidad de su alma, y el alma no se satisface con un trago de agua. Esa es una metáfora. Él está usando palabras para referirse a otras cosas. Bueno, aquí en el verso 16 Jesús hace un lado las metáforas y le habla directo al corazón. Y en el verso 16 le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y es aquí donde ella empieza a ponerse un poco incómoda, porque él ya no le está hablando de agua que está en ese pozo, y que ella ya no quería volver a ese pozo. Por eso le dice: dame esta agua para que yo no tenga sed y para que no venga aquí a este pozo a sacarla. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, llama a tu marido y ven aquí otra vez. Ven acá donde eres humillada, porque se cree que iba a mediodía, porque era una mujer de la vida alegre, por así decirlo, que nada tiene que de alegre, oiga, pero así se dice en la calle. Una mujer con una reputación cuestionable, y iba a mediodía para que nadie la molestara, porque la habían molestado, la habían marginado, y estaba harta de volver al mismo lugar donde había sido humillada. Dame desagua para no volver aquí. Y aquí Jesús le dice: ve, llama a tu marido y vuelve otra vez aquí. Aquí donde yo estoy, aquí donde debes traer a tu marido para que te libere, te proteja de los demás. Y si él no lo hace, yo estoy aquí. Vuelve aquí otra vez. El lugar. Ella ya no quería volver a ese lugar, pero Jesús le dice: ven acá. Pero ella se empieza a sentir un poco incómoda. Ya le está hablando directo. No quería reconocer su pecado. No quería reconocer su maldad, quería el agua viva, la salvación de su alma, sin tener que reconocer ciertas cosas. Y como esta mujer, nosotros debemos reconocer nuestro pecado y entender que Dios nos ve tal cual somos, así como lo estaba viendo a ella. Y en el verso 17 respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Llano y sencillo: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. Piense en eso por un momento. Seguramente el cambio de tema, de agua por un marido, por la familia, es un cambio muy abrupto, muy de repente, muy escabroso. Pero de nuevo, la mujer no perdió el ritmo. Lo que dijo era cierto, no tenía marido en ese momento. Y de hecho de que le dijera la verdad fue precisamente el punto en el que Jesús fijó la realidad. No tengo marido. El texto, si bien habla de maridos, de esposos, no está enseñándonos sobre la familia ni sobre el matrimonio. Simplemente está usando una ilustración para hacerle ver algo a ella que necesitaba reconocer. Por lo tanto, no vamos a hablar de la familia ni del matrimonio, porque Jesús lo está usando como una ilustración, pero pensando en las conexiones familiares de las que usa la Biblia. Era importante en la religión judía estas conexiones familiares, porque pronto se convertirían en una metáfora, otra vez en una manera de hablar para enseñar verdades, principalmente para la iglesia.
O sea que los creyentes son la esposa de Cristo, dice la Biblia, que asistirán a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, nosotros no somos una mujer, no somos una esposa, pero así nos dice la Biblia que somos la esposa de Cristo. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia cuando ésta no existía todavía? Y está en todo el mundo. ¿Cómo Cristo la iba a amar de una manera directa y práctica? Bueno, para él ya la miró, él ya la miraba antes de ir a la cruz, él ya sabía a lo que había venido y iba a formar su iglesia, y él amó, aún antes de que ésta se formara, él amó dando su vida por ella. Por eso dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y los cristianos, continuando con esa metáfora, los cristianos somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Y usted sabe, no somos una familia de Dios meramente, pero eso es el lenguaje que usa la Biblia metafóricamente hablando. Por lo tanto, nosotros somos una familia, aunque vengamos de diferentes partes del mundo y hayamos crecido en diferentes contextos, somos una familia, porque así lo pone la palabra del Señor. Y aquí había una mujer que vivía fuera de los límites de cualquier estándar religioso o cultura de su época. Una serie de 5 maridos, porque ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Una serie de 5 maridos, y sigue con uno que no era su marido. Es interesante. 5 maridos seguidos por un amante. Ciertamente no es desconocido eso para nuestro tiempo, nuestra época, para este siglo XXI, pero apenas es común incluso en nuestra sociedad permisiva con su retorcida tolerancia del mal. Vaya que si toleramos tanto mal en nuestra sociedad, está mal, pero nos callamos la boca. No nos gusta en la familia, pero nos tragamos lo que está pasando. A eso me refiero por una tolerancia retorcida del mal. En la Samaria del siglo I, o sea, en esta época en que Jesús está hablando con esta mujer, ese arreglo doméstico era impensable. Los judíos, los rabinos judíos más conservadores admitían que se podía tener legalmente 3 matrimonios máximo, pero ella ya llevaba 5 y ya el sexto decía: ¿para qué me caso? No era su objetivo seguir tratando y tratando y tratando. Aunque la felicitó por su sinceridad, o sea, hasta donde ésta llegaba, el Señor Jesús, sin embargo, desenmascaró su pecado. En el verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Se fija porque ella se empieza a poner incómoda. No tengo marido. Quizás hasta con temple, con actitud le dijo: no tengo marido. Y el Señor la felicita por decirle una verdad a medias. Bien has dicho, no tengo marido. Y allí está descubriéndola. ¿Qué le quiere decir el Señor? Que si quieres el agua viva que yo te ofrezco, tienes que reconocer otras cosas en tu vida primero. También debe notarse que al negarse a llamar a su esposo, al hombre con quien vivía en ese momento, Jesús estaba rechazando toda noción de que el simple hecho de vivir juntos constituya un matrimonio. Dios sabe con quién vives. Y si no estás casado o casada, no es un matrimonio delante de Dios. Es tu pareja, es tu amante, llámale como tú quieras, pero delante de Dios no es tu esposo, no es tu esposa. La Biblia considera el matrimonio como un pacto formal, legal y público entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio delante de Dios, y es todo lo que voy a decirles de eso. Usted puede leer eso en Mateo 19, 5 y 6 y en Hebreos 13, 4. Pero aquí en el verso 17 y 18, lo sorprendente no es que este judío sepa
conozca la vida de ella, porque no era judío y no vivía en Samaria, ni se metió en la comunidad para ver cómo vivía esta mujer. De hecho, ella posiblemente estaba totalmente sorprendida de que este hombre conociera en detalle su diario vivir. Y no es lo sorprendente que Jesús supiera que ella tenía 5 maridos o amantes con los que la mujer había vivido, ni siquiera que el hombre que ahora tenía no fuera su marido, sino lo sorprendente es que Jesús tuviera tal conocimiento de su vida personal. Eso es lo que realmente sorprende, que este judío tuviera tal conocimiento de esa vida que ella vivía. Posiblemente no se había encontrado con él antes o ya lo había oído, porque Jesús, su fama corrió por todo Palestina. Pero he aquí lo que es sorprendente. He aquí un hombre que conoce mi vida de pe a pa. Eso es lo sorprendente, este conocimiento sobrenatural. Y así como conoce de la samaritana todo lo que ella había vivido, todo lo que había experimentado, y por qué estaba allí a mediodía en el pozo, cuando era en la mañana que van las mujeres a sacar agua, o por la tarde. ¿Se acuerdan que en el verso 4 leíamos que le era necesario pasar por Samaria? Bueno, he aquí la necesidad que tenía de tratar con esta mujer que le conocía todo lo que ella vivía. Y dicho sea de paso, no hay nada en nuestra vida que Él no conozca. Hay cosas que quisiéramos que nadie se diera cuenta de nosotros, y hemos sido expertos en ocultárselo a los demás. Pero Él conoce no solo lo que hacemos, pero conoce las intenciones por las que lo hacemos. No hay nada oculto para nuestro Señor Jesucristo de tu vida y de mi vida. Como se los decía anteriormente en el Salmo 139, el verso 16, dice que todos nuestros días, antes de que estos se formen, ya fueron diseñados delante de Él. Él conoce exactamente si hoy es el último día de nuestra vida o todavía nos cuelgan años por delante. Él lo conoce a la perfección. No crece en conocimiento, Él te conoce a ti tal cual eres, tal como estás. Él sabe lo que llevas en tu mente y en tu corazón. Él conoce la sed de tu alma. Y Él sabe cómo tú estás tratando de satisfacer eso que llevas por dentro. Él lo conoce. Y eso es lo que es sorprendente en este caso. Cuando usted lea al evangelista Juan y lee en el capítulo 2, unas cuantas hojas atrás, en los versos 24 y 25, como el Señor no se fiaba o no se confiaba en las personas que venían creyendo en Él, porque venían creyendo en Él por lo que Él hacía, no por quién Él era. Y dice que no se comprometía con ellos porque Él sabía lo que había en sus mentes y en sus corazones. Él sabe por qué tú crees en Él. Él sabe qué es lo que te atrajo a Él. Él sabe por qué estás aquí en esta iglesia, como miembro de ella o como un invitado. Él sabe totalmente. Por eso Él dice que no se fiaba de ellos. Conocía a todos los hombres y no necesitaba de testimonio de nadie acerca de otra persona, porque Él sabía lo que había en el hombre. Jesús tenía un conocimiento sobrenatural. Él lo reveló, ese conocimiento, cuando comprendió quién era Natanael en el capítulo 1, verso 48, y de los judíos que creyeron en Él. Él los conocía a la perfección. Y ahora se revela su conocimiento sobrenatural en el caso de la mujer samaritana. Y eso es lo que el evangelista se enfoca mientras continúa su narración. Pero ella, al ser confrontada con su pecado de tener una vida tan licenciosa, tan promiscua, 5 maridos, no sabemos si enviudó 5 veces o simplemente los divorció, como haya sido, pero ya 5 maridos, y el que tenía, ya eso le daba un estatus de mucha inmoralidad a esta mujer. Y nadie quizás se los había echado en cara tanto como el Señor. Ve, llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Wow, eso ya es para que cualquiera de nosotros se ponga
nervioso ante este que no le puedo razonar nada porque conoce de pe a pa mi vida. ¿Qué es lo que hace ella? Cambia de tema. Como muchos de nosotros, cuando se nos confronta con algo, cambiamos de tema. Y vea lo que dice en el verso 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque se conocía, se tenía en mente. Recuerden esto, los samaritanos solo reconocían los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los demás libros no los reconocían como palabra de Dios, solo los primeros 5 libros. Y en esos libros, principalmente en el libro de Deuteronomio, Moisés dijo que el Señor enviaría a un profeta como Moisés. Y los samaritanos esperaban a ese profeta en Deuteronomio 18. Por eso ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, para que tengas el conocimiento de mí es que tienes que ser enviado de Dios. Tienes que tú ser el profeta que habría de venir. Le cambia el tema, se fija, trata de adulirlo a él, darle una alabanza por su gran conocimiento. No lo sabemos, pero le cambia de tema y todavía le insiste en otro tema. Ya que eres profeta y conoces mi vida, mira, los judíos y samaritanos hemos tenido muchos problemas a causa de dónde se debe de adorar. Y en el verso 20 les dices: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y hasta allí llego yo. Pero se fija cómo ella le cambia el tema. Bueno, aprovecha, ya sea que está reconociendo que este hombre realmente conocía su vida, o aprovecha que le libre de esa tensión que existía entre samaritanos y judíos. Y ya que eres profeta, trata de guiarme cuál es el camino verdadero en cuanto a la adoración verdadera. Él responde a esa pregunta, iluminando la mente de ella, porque él le siguió la corriente y él quería llevarla a un momento en su vida en que tenía que reconocer su pecado, pero también tenía que reconocer cómo verdaderamente adorar a Dios de manera que Dios lo acepte. Porque déjeme le digo algo: no toda la adoración que se hace es aceptada por Dios. No todos los que decimos que hemos venido a adorar a Dios realmente lo adoramos. Él lo conoce todo. Pero Jesús quiere llevarla a lograr ese objetivo, la ilumina en su mente. Eso es lo que dice los versos 21 al 24, pero eso lo trataremos en la siguiente semana. Él quería que entendiera ella cuál era el objetivo glorioso para él: adorar a Dios en espíritu, porque Él es espíritu. Y así la lleva insensiblemente al punto en que pudo revelarle a su mente asombrada con quién estaba realmente hablando en ese momento. Es como que se le dijera: soy más que profeta. No tienes idea ni siquiera con quién estás hablando. Sin embargo, él en el verso 10 le dejó saber: si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí. Siempre, óigalo, siempre es más fácil hablar de religión que lidiar con verdades que no son personalmente angustiantes. Y esto es lo que esta mujer hizo. No quiso lidiar con su pecado de inmoralidad, con sus problemas en su hogar. Mejor prefirió cambiarle el tema, desviarlo de ese conocimiento penetrante del corazón que ella llevaba. Una suposición más simple es que el descubrimiento de la mujer de que Jesús es una especie de profeta judío le impulsó a plantearle un punto sobresaliente de esa contención que siempre habían tenido. Algunos lo ven de esa manera, otros preferimos pensar que quiso desviar la conversación de su necesidad espiritual y de sus pecados que no quería enfrentar. Yo soy de los que creo que todavía aquí y ahora no queremos hablar de los pecados que llevamos por dentro. No queremos que nadie se dé cuenta de mis fracasos internos. No quiero que nadie se dé cuenta de mis inmoralidades. Aquí en este púlpito una vez un hombre dijo: preferí irme a la tumba con ese secreto, pero lo tuvo que descubrir, porque no queremos que nadie se dé cuenta de nuestros pecados.
de nuestras inmoralidades. Y cuando se trata de eso, cambiamos de tema, no queremos hablar. Y eso es lo que esta mujer hizo. Cuando Jesús le dice, el que beba agua de este pozo volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Versos 13 y 14. Y la mujer le dice, dame, Señor, esta agua para quitar mi sed y para no volver a este pozo. Pero el Señor no se la concedió, no le dio el agua hasta ahorita. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Reconocer primero sus pecados. Ella prefirió desviar esa conversación, no quiso enfrentar su pecado, no quiso reconocerlo hasta en este momento. Lo veremos más después, que sí lo reconoce en los versos 27 y en otro verso ahí. Pero ella, como muchos de nosotros, podemos entablar conversaciones religiosas con otras personas y principalmente levantamos aquellos puntos donde tengamos tensión o no creamos lo mismo. Es lo que esta mujer hizo. Hermanos, amigos, creo que eso es lo que hay en estos versos del 15 al 18, porque el verso 19 y 20 es simplemente una transición a otro tema un poco más profundo en cuanto a la adoración a Dios. Pero tratemos de aplicar este texto a nuestra vida. Veamos la situación. Jesús le ofrece agua viva, ella la quiere. Y agua viva, como hemos hablado, es la salvación de nuestra alma. Es lo que Jesús vino a darnos, una salvación eterna, completa, total, agua viva. Aquello que sacia la sed de manera espiritual. Y está usando ese lenguaje porque eso es lo que está pasando allí. Hay agua en el pozo, pero Jesús le ofrece un agua que es más allá de la sed física. En sí le está ofreciendo la salvación que Dios quiere ofrecerle a cada uno de nosotros, como a ella también a nosotros. Tratemos de aplicar estas verdades a nuestro corazón y experimentar también nosotros quizás la salvación de nuestra alma, porque yo no los conozco a todos. Yo no sé quién realmente ha experimentado el agua viva, o quién todavía anda buscando en los pozos de este mundo sed, con el agua con que mitigar su sed espiritual, creyendo que de eso se trata, cuando hay un problema más profundo en el corazón. Es que el evangelio, hermanos, amigos, tiene implicaciones sociales. Lo fue para esta mujer y también para nosotros. De ahí que pensemos, ¿cómo tú puedes experimentar el agua viva en tu ser? ¿Cómo puedes experimentar la salvación de Dios, pues? El perdón de pecados, estar en paz con tu Creador, reconciliarte con Él, ser justificado delante de Él. Eso es la salvación, tener la certeza y seguridad que todos tus pecados han sido perdonados y tienes la promesa de la vida eterna. Esa es la salvación de la que hablamos. ¿Cómo estar seguros de que la podemos experimentar? Aún algunos de nosotros que hemos dicho que sí lo hemos experimentado, quizás también puedas examinar tu vida y preguntarte si realmente tu sed ha sido aplacada o todavía quieres algo más y más y más y nada te satisface, aunque proclames que crees en Cristo Jesús. Piensa esto. El primer requisito que podemos encontrar, que están implicados en estos versos, para ser elegibles y recibir el agua viva, es el reconocimiento del pecado tal como es. Señor, dame esta agua, le dijo ella, para que yo no tenga sed y para que no vuelva aquí. ¿Y qué es lo que él le dice? Ve, llama a tu marido. ¿Qué es lo que Jesús está tratando con esta mujer? Que ella reconozca su pecado. Que ella reconozca que está mal delante de su Creador. Ya no delante del Dios que adoraban en el monte Gerizim, sino de su Creador. Ella está mal delante de Él. Eso es lo que realmente Jesús estaba tratando de hacer. Porque aquellos que anhelamos sinceramente, verdaderamente la justicia que Dios provee en la salvación, confesarán y abandonaremos nuestros caminos perversos, confesaremos nuestros pecados y los abandonaremos totalmente.
En Isaías 55:6 dice: busque al Señor mientras puede ser hallado. O sea que puede haber un momento en nuestra vida que hemos caminado tan lejos de Dios que lleguemos a un punto de no retorno, donde ya no podamos regresar a Él. Por eso en Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Y puede llegar un momento en que la conciencia se endurezca tanto que crees que Dios te ha abandonado. Has llegado a un punto en tu caminar sin Él que crees que no hay otra manera de vivir más que esa. Por eso tenemos esta exhortación. Y en el verso 7 en Isaías 55 dice: abandone el pecador su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio, generoso, abundante en perdonar. ¿Se fija? Sí, Él quiere que te arrepientas, quiere que reconozcas tu pecado, que lo abandones, pero que no te quedes allí. Te tienes que volver al Señor, volver a tomar su camino. Eso es convertirte a la vida que Dios quiere que vivas. Porque si te arrepientes, abandonas tu maldad, pero te quedas allí donde te arrepentiste, es cuestión de tiempo en que vuelvas a caminar en los mismos caminos. Tienes que darle vuelta a tu vida y buscar al Señor y convertirte a la vida que Él quiere que vivas, siguiendo sus pisadas, teniendo su palabra que te guíe. Por eso dice: vuélvase, arrepiéntase, pero vuélvase, venga al Señor. Eso es lo que Él quiere que se haga. Las Escrituras, o sea, la Biblia, no conoce una salvación sin arrepentimiento, y eso siempre implica apartarse del pecado. Piense, la Biblia nunca habla de una salvación sin arrepentimiento. Y eso, el arrepentimiento, siempre implica apartarse del pecado, dejar de vivir como vives, abandonar tus costumbres y tus culturas y tus tradiciones que te apartan de Dios, si realmente quieres experimentar la obra de Dios en tu vida. En Hechos 26, 19 al 20, Pablo le está testificando contra el rey Agripa, y una vez que le dice su testimonio, le dice: por lo cual no fui rebelde a la visión celestial, oh rey Agripa, en 26, 19, sino que le dice: sino que fui tanto a gentiles como a judíos y les prediqué del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Y allá en 1 Tesalonicenses 1:9, los vecinos de los tesalonicenses compartían el testimonio de ellos de cómo se habían apartado de los ídolos y se habían convertido a Dios para servirle. La salvación conlleva el arrepentimiento de nuestros pecados y el abandono de ellos. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que somos cuando no somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Señor Jesús, no vino para conceder a los pecadores, tú y yo, la perfección en la próxima vida mientras nos deja continuar en el pecado en esta. No, Él vino a rescatarnos de esta maldad y de este pecado. Al contrario, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos, para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de posesión suya, celoso de buenas obras, dice en Tito 2:14. Cuando habla de que Él vino a redimirnos, Él vino a rescatarnos de esa forma de vida, porque su final era destrucción eterna. Eso es lo que redención implica: rescatarnos de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de creer, aunque sea sincera, para que podamos convertirnos a Él. Porque todo lo que hemos sido, lo que hemos abrazado, lo que hemos creído es lo que hemos recibido, no por lo que hemos optado nosotros. Y Él vino a redimirnos de todo eso. De allí que como resulta,
aquellos que venimos a Él y verdaderamente recibimos el agua viva de la salvación eterna, hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos justicia de Dios, esclavos de Dios, como lo dice Romanos 6, 18 y 22. Nos hemos convertido al Señor de tal manera que nos hemos convertido en sus servidores, en sus siervos, en sus esclavos, pues es la palabra que usa allí. Por eso algunos, cuando nos hemos entregado a Cristo, nuestra vida cambió totalmente. Perdimos contacto con muchas cosas y muchas prácticas y muchas acciones religiosas que teníamos, porque encontramos que no nos satisfacían. Era como el agua del pozo. Siempre íbamos a lo mismo, pero siempre sedientos. Y una vez que encontramos a Cristo Jesús, aunque no comprendemos cómo lo hizo, Él satisfizo nuestra sed de tal manera que estamos completos en Él. No hay nada más que buscar. Cristo es suficiente, como cantaban los hermanos. Cristo basta. ¿Te ha sido Él suficiente en tu peregrinaje cristiano? Un segundo requisito para experimentar el agua viva, o sea, esa salvación de Dios de nuestra alma, es la fe. Arrepentimiento por un lado y fe por el otro. Son como dos caras de la misma moneda. La moneda es falsa solo con una cara. Tiene que tener las dos. Pues la salvación se obtiene igual manera por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Reconozco mi pecado, me arrepiento de él, porque el pecado es una infracción espiritual contra Dios. Me arrepiento de mi pecado porque he ofendido a Dios con él. Pero pongo mi fe en aquel que puede perdonarme esos pecados, y en este caso es el Señor Jesucristo. Tengo que tener fe en Él, creer en Él, Señor Jesucristo, para mi salvación. Eso es lo que le dice en el verso 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él. Él es al que hay que creerle. La mujer lo dijo en el verso 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Es en Él que el Señor nos perdona. Dios no perdona a nadie aparte de Cristo Jesús. No importa qué hagas. Vaya, también no importa qué creas. Si Cristo no te perdona nada, ni nadie lo hará. Entonces, conocer y confiar en nuestro Señor Jesucristo tal como es el Señor y Salvador de nuestra vida. Hay que confiar plenamente en Él. Así como la gracia es poco conocida y estimada, mientras que no conocemos nuestra miseria espiritual. Cuando tú rechazas la gracia de Dios y no la conoces realmente, no te das cuenta de la miseria espiritual en que te encuentras, porque estás despreciando la única oferta que Dios te está dando. Nada te va a convencer del pecado como la gracia de Dios. Si la misericordia y la gracia de Dios no te persuaden, no te convencen de tu pecado, Dios no podrás experimentar a Dios. Pero Cristo no se va a quedar allí. Él descubrirá tu pecado y vendrás a Él rápidamente, o al menos que estés tratando con asuntos del infierno, porque o lo rechazas a Él para la vida eterna, o estás firmando tu condenación en el infierno. Uno o el otro, no se puede estar en medio. Crees en Cristo, tienes la vida eterna. Lo rechazas, estás firmando tu condenación eterna en el infierno, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Tienes que confiar en Él. No hay otra manera. Él va directo al corazón con esta mujer y Él va directo al tuyo. Tienes que reconocer tu pecado y tienes que confiar plenamente en Él. El Señor busca de nosotros una confesión de nuestro pecado, pero también busca de nosotros un reconocimiento que solo en Él hay alivio para nuestro pecado. Es difícil estar convencidos de algunos pecados que no sean tan odiosos a nosotros y al público.
De ahí que Él iría por aquellos pecados en tu vida que son más vergonzosos, que te causarían más vergüenza, así como lo hizo con la samaritana. Fue directo al corazón, a la yugular, como dicen. En fin, es llevarnos a un reconocimiento de nuestra culpa para poder verlo a Él como nuestra única esperanza de perdón, porque eso es lo que es Él, la esperanza de nuestro perdón. No es cualquier visión del pecado lo que convencerá al pecador, sino que Cristo debe inculcarlo en la conciencia como lo hizo con la samaritana, y revelar que el pecado está marcado por su ojo que todo lo escudriña antes de que Él obre en nosotros. ¿Te fijas? Primero Él quiere que te des cuenta de tu pecado, de tu maldad, que lo reconozcas, que lo aceptes, que te arrepientas de eso antes que Él apenas inicie a obrar en ti. No te escuchará si no te arrepientes. No te salvará si no te arrepientes y no crees en Él. Simplemente no lo hará. Y no es palabra mía ni enseñanza de esta iglesia, es lo que la palabra de Dios lo dice. El Señor no obrará la salvación en ninguna persona que no reconozca su pecado, se arrepienta de él y lo abandone para volverse a Dios. Déjese lo repito. El Señor no obrará la salvación de su alma, de su ser, en ninguna persona que no reconozca su pecado, se arrepienta de él y lo abandone para volverse a Dios. ¿Quieres tú la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la promesa de la vida eterna? Tienes que arrepentirte de tu pecado, creer en el Señor Jesucristo y volverte a Él para vivir la vida que Él quiere que vivas. Simple y sencillo. Así es. Porque Dios el Padre no salva ni perdona a pecadores que no sea a través de Jesús. Solo salva, poniéndolo positivamente, el Señor solo salva y perdona a pecadores a través de Cristo Jesús. No salvará a nadie aparte de Él, no juzgará a nadie aparte de Él, no transformará a nadie aparte de Jesús. Jesús es la clave. Él fue el que murió por ti y resucitó para ti. Piénsalo. En Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el verso 36 del capítulo 3 de Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea, equivale a salvación, vida eterna, perdón, reconciliación con tu Creador. Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Piensa lo que se acaba de decir en el 36. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Será que aquí ahora y aquellos que nos ven en línea, algunos vivan bajo la ira de Dios en vez de vivir bajo la bendición de Dios? Eso es lo que dice Juan 3:36. Si tú no crees en Cristo Jesús, tú estás viviendo bajo la ira de Dios y es cuestión de tiempo para que tú la experimentes en carne propia. No solo hay que conocer y confiar en nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, el pecado debe ser confesado antes de que se pueda obtener la salvación. No hay salvación hasta que confieses tu pecado y creas en Cristo Jesús. Simple y sencillo. Había un hombre en la India, oficial del gobierno británico, porque la India por muchos años estuvo bajo el gobierno británico. Y este era un oficial de ese gobierno que una tarde, sin nada más que hacer, fue a hablar o a jugar sobre la religión con el capellán del ejército. Quizás como algunos de ustedes han hecho hoy, no tenían nada que hacer y quisieron venir a escuchar de religión o a jugar con ella. La religión está muy bien, comenzó aquel oficial hablando con el capellán. La religión está bien,
pero debe admitir que hay dificultades. Sobre los milagros, principalmente le dijo aquel oficial al capellán. El capellán conocía a ese hombre y le respondió tranquilamente con estas palabras: sí, hay algunas cosas en la Biblia no muy claras, lo admito, dijo el capellán, pero el séptimo mandamiento es muy claro, le dijo el capellán a este oficial. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. El hombre se enojó y salió de la tienda de campaña en que estaban, pero un poco más tarde regresó, ya no para plantear falsas dificultades, sino para preguntarle a aquel capellán cómo un pobre oficial británico adúltero podría ser salvado. Eso es lo que la palabra de Dios hace, nos convence de nuestro pecado y nos empuja a buscar la salvación. Hay hombres y mujeres aquí y allá, quizás en sus casas, que están apartados de la salvación, como lo estaba esta mujer samaritana. Estaba con Jesús, hablando con el Señor Jesús, pero aún sin ser salvada, aún sin estar en paz con su Creador, aún sin experimentar el perdón de sus pecados. Estaba allí con Jesús. Igual hay muchos de nosotros hoy, estamos aquí, pero apartados de Dios, sin experimentar la paz de Dios, el perdón de Dios, el poder de Dios, el perdón, la cancelación de nuestros pecados. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Ve, trae a tu marido. No tengo, bien has dicho, no tengo. En sí le estaba diciendo, deja a tu marido. No lo es. Deja al hombre con quien vives. No lo es. ¿Y a ti qué te está diciendo hoy? ¿Que dejes qué? A ella le dijo en sí, de manera implícita, deja a tu marido, porque no lo es. Deja al hombre con el que vives. No es tu esposo. Pero ¿qué te está diciendo a ti que dejes hoy? Deja a esa mujer. Deja ese vicio de alcohol. Deja el odio en tu corazón. Deja la idolatría. Deja la fornicación. Deja la pornografía. Deja las drogas. ¿Qué te está diciendo a ti que dejes hoy? Si es que quieres ser salvo, tienes que dejarlo ir. No hay salvación sin arrepentimiento de nuestro pecado y fe y confianza en Cristo Jesús. Deja a ese hombre, le dijo a la mujer. ¿Y a ti? ¿Qué te está diciendo? Hay hombres y mujeres que estamos apartados de Dios ahora. ¿Será que tú estás así? Recuerda esta escena, está en el pozo, sacando agua del pozo. Jesús le ofrece agua viva y la mujer trae su balde, su pichel, su recipiente para sacar agua. Y ya lleno quizás le dice, dame esta agua, el agua viva. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Vaciar el balde para poderlo llenar de agua viva. Igual tú tienes que vaciarte de aquello que tú crees que te satisface antes de que el Señor llene tu balde, llene tu vaso. Tienes que vaciarlo, tienes que dejar lo que tengas que dejar para que el Señor pueda llenar tu balde con agua viva. A ella le dijo, deja a ese hombre. A ti, ¿qué te dice que dejes? Oh, tú sabes que tienes que dejar. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué vas a hacer? Y con todo lo que has oído, ¿qué vas a hacer?
Yo simplemente te digo, arrepiéntete de tu pecado y confía en el Señor Jesucristo. Eso es lo que yo hice. En el año 79, enero 79, eso es lo que yo hice. Me arrepentí de mi pecado y le pedí al Señor Jesucristo que me salvara, que confiara en Él. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, unas cuantas hojas atrás, cuando nos dice que este Jesús estaba en la eternidad, nos dice que a los suyos vino, o sea, a sus paisanos, a los judíos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Te fijas, lo conocieron, pero lo rechazaron, dice el verso 11 del capítulo 1. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero solo los que reciben y creen en Jesucristo, Dios los hace sus hijos. Eso es lo que dice el verso 11 y 12. Pero te fijas que hay dos grupos, los que lo conocieron y lo rechazaron. No queremos nada contigo, y él tuvo que irse. Y están el otro grupo que lo recibieron, que lo aceptaron, que fue el Salvador de ellos. Están los que lo recibieron y están los que lo rechazaron. ¿De cuál grupo eres tú? ¿De los que lo reciben o de los que lo rechazan? Con mucha razón el Señor, conociendo la sed del alma, la sed de aquellos que estamos buscando al Señor, en Mateo 11, 27 tira esta tremenda invitación: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No está hablando del trabajo de 8, 10, 12 horas, sino cansados de la religión, cansados del pecado, cansados de todo aquello que te piden que hagas y no encuentras descanso para tu alma, satisfacción para tu sed espiritual. Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es lo mismo que dice en el verso 13 de Juan 4: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y en el 14: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es lo mismo que está diciendo en Mateo 11, 28: yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, dice en el 29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ven a mí para que encuentres el descanso eterno y continúa conmigo para que vivas en un reposo perpetuo. Solo Jesús, solo Jesús. Cuando eso se experimenta, amigos, hermanos, experimentas la salvación, la santificación de tu vida y la satisfacción. Te encuentras satisfecho. Si Cristo no te satisface, es porque Él no ha estado contigo, no está contigo. Y si tú eres de los que crees o de los que dicen Cristo es mi Señor y Salvador, pero siempre estás buscando algo más con qué mitigar tu sed, pregúntate si Él es tu satisfacción, porque cuando Cristo viene, Él salva, santifica y satisface nuestro ser. ¿Se acuerdan de aquel hermoso salmo que solemos citar en tiempos de broncas, de aflicciones, de lutos y de muertes? El Señor es mi pastor. ¿Qué significa? Nada me faltará, estoy satisfecho con Él. Él me dice: no te afanes por lo que comas, bebas o vistas. Eso lo hacen los incrédulos. Tú busca primero el reino de Dios y todo eso es tuyo. Es lo mismo del Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Él satisface la sed del alma. Y otro salmista en el Salmo 62 decía: en el Señor solamente está acallada mi alma. En el Señor solamente está tranquila mi alma. El Salmo 62:1. Yo te pregunto: ¿es Cristo la satisfacción de tu ser? ¿Será que tienes que venir a Él, vaciar tu balde y pedirle que Él lo llene, y así experimentar el agua viva que le ofreció aquella mujer, que te la ofrece hoy,
que te lo ofrece Él hoy a ti. Tú sabes lo que tienes que hacer. Oremos. Inclinemos nuestro rostro. No sé cómo estés realmente delante del Señor. No sé si estás apartado del Señor sin su salvación, sin el perdón de tus pecados, sin la paz que viene de lo alto cuando somos perdonados. Pero puedes venir a Él. No es ninguna coincidencia que te hayas levantado con deseos de venir hoy aquí, o que estés sentado allí en tu casa oyéndonos, viéndonos. Él quiere darte la sed por la que siempre estás luchando y buscando, porque solo Él la va a satisfacer, nadie más. De ahí que en tu corazón, en tu ser, reconoce tu pecado, cualquiera que este sea. Él lo conoce ya. Arrepiéntete y pídele fortaleza para que lo abandones, porque no podrás en tus fuerzas, necesitarás las de Él para que lo abandones y creas en Él. Cree en Él, no hay salvación aparte de Él. Allí donde estás puedes hacer esa oración, búscalo. Tómate este tiempo y tú y Dios, tú y el Señor Jesucristo, habla como le tienes que hablar. Hazlo y yo me hago un lado. Escucha, Señor, cada oración que aquí se hace en este momento. Responde según tu gracia y misericordia a todo aquel que clama a ti, que perdone sus pecados, salve su vida, restaure su comunión contigo. Concede poder, fortaleza para abandonar el pecado. Muchos que te hemos conocido, pero que no nos hemos convertido del todo. Todavía vivimos como se nos place. Ayúdanos, Señor. Escucha pues nuestras oraciones. Y gracias por tu palabra, que siempre la usas, Señor, para hablarnos, para confirmar la fe en nosotros, en algunos. Siempre la usas para reprendernos, porque siempre quieres que vengamos a ti mientras puedes ser hallado, y que clamemos a ti mientras tú escuchas la oración en el nombre de Jesús. Responde pues cada oración que aquí se hace a ti, Señor. Y gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos y la meditamos y la estudiamos. Y gracias, Señor, por hablarnos a través de ella hoy. Quisieras que oráramos por ti o contigo, cualquiera que haya sido tu oración. También, hermano, hermana, si necesitas que oremos por ti, Dios sabe lo que llevas, cómo vas. Quizás sientes la necesidad de apoyo. También queremos orar contigo. De ahí que cualquiera sea tu necesidad, nada más como que te pongas ahí de pie, tú con eso tú me dices, oren por mi pastor, oren por mi iglesia. Si gustas te vuelves a sentar o levántame la mano ahí donde estás y oraremos por ti. Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. No regrese a su hogar, a su ambiente, igual como vino.
Dele una oportunidad al Señor de mitigar su sed, de satisfacer su vida. Él te ama como estás, como eres. ¿Alguien más que desee que oremos por él o por ella? Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Déjanos sentir no solo tu presencia, pero también el perdón de nuestros pecados. La paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Somos débiles, frágiles. Danos ese poder que necesitamos para vivir una vida victoriosa delante de ti. Ayúdanos, Señor, guiándonos paso a paso para que nuestra vida realmente refleje tu obra en nosotros. En fin, Señor, tú sabes lo que necesitamos. Tú dices, clama a mí y yo te responderé. Aquí estamos clamando a ti, Señor. Respóndenos para la gloria de tu nombre y para el beneficio de cada uno de nosotros. Muchos sin duda se quedaron allí quietos, tranquilos, tranquilas, pero tú conoces sus vidas, sus corazones. Sigue obrando en ellos de manera que puedan venir a ti. Ya sea aquí, más tarde o en su casa, habla, trata, guíalos a ti, Señor. Como lo hiciste con esta samaritana, hazlo también con nosotros. Llévanos, Señor, a tener un encuentro contigo. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Él está aquí, ¿cierto? No se tiene que ir a prisa. Puede seguir merodeando aquí. Puede hablar con alguno de nosotros.